La agencia oficiosa. De conformidad con el artículo o los artículos 2302, 2303 del Código Civil, una de las fuentes de las obligaciones son los cuasicontratos, que en mi texto Teoría de las Obligaciones llamamos actos lícitos generadores de obligaciones. Son la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. Hoy trataremos la agencia oficiosa. Fundamento normativo, artículos 2304 a 2312 del Código Civil. La agencia oficiosa es un acto unilateral. Por eso hablamos de agente, no de parte. Y oficioso porque es por su propia voluntad, la voluntad del agente. En virtud de esta figura jurídica, encontramos que una persona, un sujeto de derecho, por su propia voluntad, motu proprio, decide actuar en beneficio de otro sujeto con quien no ha contratado, sin que medie mandato alguno, sin que haya acuerdo de voluntades. No lo hay. Por eso ha sido llamado cuasicontrato, porque se trata como si fuese un contrato, pero está desprovisto del elemento central de todo contrato, como es el acuerdo de voluntades. Acá no hay acuerdo de voluntades. ¿Y por qué se le llama cuasicontrato a la agencia oficiosa? Porque según el 2308 idem, o sea, del mismo Código Civil, las obligaciones del agente oficioso son análogas a las obligaciones del mandatario. Artículos 2142 y siguientes del Código Civil colombiano. Pero no hay mandato, hay gestión oficiosa en negocios ajenos. Por eso es una figura de capital importancia, de gran significación y que debemos tratar en detalle. En virtud de la agencia oficiosa, entonces, un sujeto actúa, ejecuta acciones en beneficio, en pro de otro sujeto con quien no ha contratado, con quien no ha mediado poder, ni representación alguna, ni mandato, para efectos de coadyuvarle, contribuirle, servirle de manera desprevenida, oficiosamente, de manera muy coloquial. Y para efectos didácticos, permítanme esta licencia y decir que el agente oficioso es un metiche, un entrometido. Perdón, paréntesis, efectos didácticos. Nadie lo llamó, nadie lo contrató, sin embargo, él fue, actuó, realizó acciones, ejecutó situaciones con el fin altruista de contribuir, de ayudar a una persona que no podía, a un sujeto que no podía actuar en su propio provecho. La agencia oficiosa tiene unos requisitos y son los siguientes. El primero, la injerencia en negocios ajenos. Por eso es oficioso, por eso nadie lo llamó, nadie lo contrató, actuó por su propia voluntad. Entonces participa en una actuación sin que medie voluntad externa, sin que medie mandato externo, sin que nadie le dé una orden, sin que nadie lo contrate, sin que nadie le otorgue poder alguno. El segundo es que la gestión genere utilidad, es decir, que las actuaciones sean probas, honestas, pero además diligentes, cuidadosas, que produzca el efecto normal, corriente, ordinario que deben generar los negocios. Esa actuación, no porque sea oficiosa, debe ser negligente, imprudente, incuriosa. No, al contrario, debe producir utilidad en el negocio ajeno. Lo cual puede generar el pago de unas expensas a favor, eventualmente a favor, del agente oficioso. No hay lugar a salarios, porque no hay vínculo contractual, y menos podríamos decir que salario, porque ese es un elemento esencial del contrato de trabajo. No hay lugar entonces a reclamar salarios. Y en tercer lugar,
un fin altruista, filantrópico, desprovisto de toda intención de ánimo de lucro. Es decir, que la persona actúa por amor al prójimo, por humanismo. No busca entonces la actuación, no debe buscar, por lo menos no en el deber ser, no jurídicamente, no es propio de su naturaleza que el agente oficioso actúe buscando utilidad. Debe actuar basado en el principio de buena fe, de actuación altruista, filantrópica, por amor al prójimo, por coadyuvancia a la persona de quien lo necesita. Finalmente, debemos decir entonces que la agencia oficiosa, fuente de obligaciones, produce obligaciones. ¿Cuáles? Unas a favor o en cabeza mejor de la gente, pues debe rendir cuentas, debe entregar informe detallado de su gestión, de sus actuaciones, y en cabeza del beneficiario de la agencia oficiosa, pues deberá cumplir las obligaciones contraídas por el agente oficioso, siempre y cuando estas obligaciones sean naturalmente defensables con el negocio o la actuación que venía desempeñando el titular del establecimiento de comercio o del negocio de que se trate. Es decir, que no podrá incumplir las actuaciones negociales que haya celebrado el agente oficioso en beneficio del titular del bien o del establecimiento de comercio. De tal suerte entonces que la agencia oficiosa es fuente obligacional, es una situación que se apareja análogamente a las obligaciones que produce el contrato de mandato, pero teniendo en cuenta que esta actuación es unilateral, desprovista de acuerdo de voluntades, que no es un contrato, pero que se trata como si se hubiese celebrado el contrato de mandato. Mis amigos, un saludo especial, nos vemos en Pablo al Derecho.